A finales de la década del 70, con el estreno de Star Wars, los estudios intentaron replicar la exitosa fórmula de ópera espacial para toda la familia creada por George Lucas. Pero no sería hasta la llegada de E.T. de Steven Spielberg que las películas para niños volverían a ser tan populares y rentables como lo habían sido en la década del 50. Sin embargo, antes de este éxito, existió una gran película de ciencia ficción y fantasía no tan conocida, pero créanme si les digo única en su tipo. Del director de películas como Brasil, 12 monos o La vida de Brian, Terry Gilliam, hoy en este canal reseñaremos Bandidos del Tiempo. La película comienza presentándonos a Kevin, un niño promedio que pasa mucho tiempo leyendo como una forma de escapar de una vida monótona con unos padres indiferentes, obsesionados con electrodomésticos de última generación que prefieren ver programas de concursos televisivos a pasar tiempo con él. Como muchos niños, Kevin tiene un armario en su dormitorio, del que una noche irrumpe en plena habitación un caballero medieval montado en su caballo. Él no está muy seguro si lo ocurrido fue real o producto de su imaginación. A la noche siguiente, mientras está en su cama, Kevin recibe la visita de un grupo de 6 enanos que salen de su armario, y es arrastrado junto a ellos a través de un agujero en el tiempo, mientras todos intentan huir del Ser Supremo, también conocido como Dios. Luego se nos explica que los enanos en realidad alguna vez trabajaron para Dios en la creación, pero insatisfechos decidieron robar el mapa del universo que muestra imperfecciones que abren portales en el tiempo y el espacio, con el que se dedicarán a robar tesoros. Como es comprensible, el Ser Supremo quiere recuperar su mapa, pero no es el único interesado. Un ser llamado Genio Malvado, el Diablo, también lo busca para escapar de su prisión y concretar sus planes de destrucción. El primer destino de Kevin y el grupo de criminales será la corte de Napoleón, donde el emperador estará encantado de encontrar a personas más pequeñas que él. Luego se dirigirán al bosque de Sherwood, donde un muy educado Robin Hood les robará el botín que le quitaron a Napoleón. La aventura también incluirá un viaje en el Titanic, una parada en la corte del rey Agamenón, el encuentro con un ogro y finalmente el enfrentamiento en las tierras del genio del mal. Muy bien, esta vendría a ser la sinopsis extendida. Ya les avisaré antes de hablarles con spoilers. La película lleva el sello Monty Python, considerando que fue una de las 2 películas realizadas por Gilliam antes de la disolución del grupo. Bandidos del Tiempo se filmó entre La vida de Brian y El sentido de la vida. Fue coescrita por Gilliam y Michael Palin, pensada como una película familiar, con la intención de que los niños, adolescentes y adultos la disfrutaran. Y créanme que lo consiguieron. Dejando de lado el factor nostalgia, yo la vi en el momento de su estreno y la volví a ver para hacer esta reseña. Y les puedo asegurar que en ambos casos la disfruté muchísimo. Y es que el guión está escrito con muchos momentos que provocarán la risa de grandes y chicos, y otros más satíricos que solo los espectadores mayores entenderán. Gilliam deja volar su imaginación explorando un gran número de escenarios muy diferentes. Personalmente, el que más me impresionó es la fortaleza del villano, que parece sacada de una pesadilla con un laberinto gigante, enormes y retorcidas columnas de piedra y jaulas de gran tamaño que cuelgan sobre un abismo sin fin. Gran parte de la película se filmó utilizando una cámara situada en una posición baja, esto para simular el punto de vista de un niño. Este enfoque tiene sentido por varias razones. Además de brindarle a los espectadores más jóvenes un punto de vista familiar, hace que todo parezca mucho más grande que en la vida real. Gilliam logra además cambiar el tono de una forma sutil y progresiva. Al comenzar se puede pensar que estamos ante una película más infantil de aventuras, pero a medida que la trama avanza descubriremos que hay mucho más. Es interesante en retrospectiva ver el mensaje de Gilliam sobre la creciente dependencia de la tecnología por parte de la sociedad y su temor a que en un futuro esta termine suplantando en gran medida las actividades recreativas y sociales tradicionales, cosa que ya sabemos que terminó sucediendo. En Bandidos del Tiempo, los padres de Kevin están más preocupados por los aparatos de su cocina que por el bienestar de su hijo. Y el plan de dominación del genio del mal implica el uso de computadoras y otros dispositivos de alta tecnología. Este es otro punto a favor de Gilliam, que de alguna manera presagió lo que hoy se conoce como guerra informática. El reparto es sin duda uno de los puntos fuertes de esta película. Comencemos con Kevin, el niño, interpretado por Craig Warnock, que no tenía ninguna experiencia anterior y sin embargo se lo puede ver haciendo un trabajo estupendo. Gilliam explicaría luego que lo eligió porque le transmitió ternura e inocencia, que es lo que buscaba para la película. Eso sí, contó con el apoyo de 6 experimentados actores.
David Rappaport, Malcolm Dixon, Mike Edmond, Jack Purvis, Tiny Ross y Kenny Baker. Este último estoy seguro que todos, pero todos ustedes lo vieron en una película, pero solo algunos lo reconocerán. El papel secundario más importante pertenece a David Warner, que se luce dando vida a esta peculiar versión del diablo, mientras que su antagonista, el Ser Supremo, es interpretado por el legendario Ralph Richardson, en una de sus últimas apariciones en pantalla. Y por supuesto tenemos al gran Sean Connery, como un heroico y bondadoso rey Agamenón. Aparentemente Gillian en un partido de golf le comentó del proyecto sin ninguna intención de contratarlo, pensando en que no estaría interesado en ningún papel, pero el actor se entusiasmó con la historia y le pidió participar. Continuando, tenemos a John Cleese, que hace un muy gracioso Robin Hood, y Ian Holm interpretando a Napoleón por segunda vez, ya que anteriormente había interpretado al personaje en una miniserie de 1974, y eventualmente repetiría el papel en el traje nuevo del emperador del año 2001. Por último, mencionar la actuación de Shelley Duvall, que durante el rodaje sufrió un accidente que le lesionó el cuello. Una gran actriz de la que se dice que después del rodaje del Resplandor habría quedado con secuelas que le impidieron continuar con su carrera. Historia completamente falsa. Probablemente en algún momento haga un video contando su biografía y las verdaderas razones por las cuales se alejó de la actuación. Bandidos del Tiempo representa la primera de las películas de lo que se conoce como la trilogía de los sueños de Gillian. La segunda sería Brasil, en la que se describen los sueños de un individuo de la mediana edad. Y por último, las aventuras del barón Munchausen haría lo propio, pero con un anciano. Aunque es verdad que las tres películas son diferentes, en muchos aspectos hay una similitud en el tono y el estilo que las distinguen como el trabajo de un director y parte de una visión general. La película se estrenó en 1981 y con un presupuesto de 5 millones recaudó más de 42. La recepción tanto del público como de la crítica fue mixta. Esto quizás tenga que ver con el final, y para explicarlo voy a tener que usar spoilers, así que estás advertido. Al final de la película, después de que Kevin está de regreso en su casa, él y sus padres escapan de un incendio causado por un trozo sobrante del genio del mal carbonizado. Kevin advierte a sus padres que no toquen el objeto, pero estos lo ignoran, y cuando lo hacen desaparecen para siempre con un estruendo, dejando al niño esencialmente solo en el universo. Luego la imagen se aleja mostrando que nuestro gran y amplio mundo es en última instancia un pequeño punto en el mapa del Ser Supremo. Cuando le preguntaron a Gillian por qué le dio a su película una conclusión tan oscura, respondió: confío en la astucia de los niños sabiendo que son perfectamente capaces de manejar un final pesimista. Personalmente coincido al 100%. Pero claro, hoy sería imposible ver algo así. En la mayoría de las películas actuales todo es color de rosa, cuidando al máximo la fragilidad del espectador. Estoy totalmente convencido que el cine está atravesando una etapa de infantilismo. Les digo más, mientras estoy terminando de editar este video, me acabo de enterar que se acaba de estrenar el tráiler de una película de Disney llamada Mufasa, que va sobre el padre del Rey León. Una película que en los 80 seguramente interesaría solo a niños de máximo 10 años. Eso en los 80. Ahora, a día de hoy estoy seguro que los canales de cine en los próximos días no solo le van a dedicar videos, sino que probablemente veamos debates de cuarentones hablando acerca de si el león es canónico, se ve o no realista, le falta respeto a la película original o cualquier otra tontería que surja. Cuestiones que seguramente pasarán por alto a los infantes que van a ver una animación de un león en CGI para pasar un rato. En fin, me fui por las ramas. Para finalizar, en este canal vamos a seguir hablando de películas que según mi criterio posean algún tipo de valor. De hecho, esta que les acabo de reseñar la tienen completa en esta misma plataforma. Si te quedaste con ganas de más, te dejo una recomendación. Gracias por llegar hasta acá, saludos y nos vemos en un próximo video.